El mundo se burló de Chile hasta que un equipo chileno hizo brotar agua en el desierto en solo 48 horas. En Qatar, un país famoso por su petróleo, sus rascacielos y una de las rentas per cápita más altas del planeta, estaba ocurriendo algo que nadie quería reconocer públicamente. En algunas comunidades aisladas del norte, el agua se había vuelto más valiosa que el combustible. El gobierno había lanzado un ultimátum que muchos consideraban una locura. Si el equipo de investigadores chilenos no conseguía encontrar agua limpia en 48 horas, sería expulsado inmediatamente del país. Además, Chile quedaría excluido durante 10 años de todos los proyectos hídricos financiados por Qatar. Los asesores europeos se rieron cuando escucharon la promesa. Los estadounidenses dijeron que era imposible. Los franceses aseguraron que ningún país serio se comprometería a resolver en 2 días un problema que llevaba 8 décadas destruyendo a toda una comunidad. ¿Chile?, preguntó con desprecio uno de los consultores británicos. ¿El país del cobre, el vino y el fútbol? Para ellos, Chile era apenas una larga franja de tierra al final del mapa. Un país lejano, angosto, permanentemente sacudido por terremotos y conocido internacionalmente por sus paisajes, no por liderar una revolución tecnológica. Sin embargo, 48 horas después, no solo Qatar estaba pidiendo ayuda a los chilenos. Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y varias naciones africanas querían conocer el secreto de aquella tecnología desarrollada en el desierto de Atacama. ¿Cómo pudo Chile lograr en 2 días lo que las grandes potencias no consiguieron en décadas? Esta es la historia que cambió para siempre la forma en que miles de extranjeros miraban a Chile. Me llamo Ahmad Al-Mansouri. Tengo 45 años y durante casi toda mi vida viví en Al-Marba, una pequeña comunidad ubicada en el norte de Qatar. No soy miembro de la familia real. Tampoco soy empresario petrolero ni propietario de hoteles. Soy un funcionario común encargado de supervisar los recursos hídricos de la zona. Aunque desde afuera mi trabajo podía parecer tranquilo, para mí era una condena. Cada mañana despertaba antes de que sonara la alarma. Abría los ojos cerca de las 4 y mi primer pensamiento siempre era el mismo. ¿Conseguiremos agua hoy? Mi esposa Sara, mi hija Noura y yo recibíamos una cantidad extremadamente limitada para beber, cocinar y asearnos. Lavarse la cara usando agua corriente era un lujo. Mojábamos una pequeña toalla dentro de un vaso y la pasábamos por la piel. Para lavarnos los dientes utilizábamos apenas un sorbo. Las duchas se limitaban a unos pocos minutos y, en los peores periodos, solo podíamos bañarnos una vez al mes. Papá, tengo sed, me dijo Noura una mañana. Tenía 10 años. Sus labios estaban agrietados y su piel se veía pálida. Yo sostenía una botella casi vacía y no sabía qué responderle. Un padre debería poder ofrecerle agua a su hija sin pensarlo. Sin embargo, debía calcular cada gota. Si le daba demasiado en la mañana, quizá no quedaría nada para la noche. La tragedia de nuestra zona había comenzado unos 80 años atrás. El subsuelo estaba formado por una compleja red de rocas fracturadas que absorbían el agua salada del Golfo como si fueran una esponja. Mientras más profundo perforábamos, mayor era la cantidad de agua marina que aparecía. Mi compañero se acostumbraba a repetir una antigua historia. Nuestros abuelos excavaron demasiado. Creían que encontrarían un acuífero, pero terminaron conectando los pozos con el mar. Todos los martes, cientos de personas formaban fila desde las 3 de la madrugada frente a una pequeña planta de tratamiento. El agua distribuida por el gobierno seguía teniendo un sabor salado, pero al menos servía para sobrevivir. Cuando se agotaba, aparecían los comerciantes ilegales. 150 riales por 20 litros, me dijo uno de ellos. La semana pasada costaba 40. Entonces deberías haber comprado más la semana pasada. No había espacio para negociar. La mitad de mi sueldo terminaba en manos de personas que se enriquecían con nuestra desesperación. Una tarde, Noura regresó de la escuela, dejó su mochila en el suelo y se desplomó frente a mí. Noura. Noura, despierta. Su rostro estaba completamente blanco. Sus labios habían adquirido un tono azulado. Llamamos a una ambulancia, pero el hospital más cercano se encontraba a 40 minutos. Aquel trayecto me pareció eterno. El médico la revisó y ordenó colocarle suero de inmediato. Deshidratación severa, explicó. Esta niña tuvo suerte. Hoy ya atendimos a más de 20 personas por la misma razón. Me quedé junto a su cama, observando las gotas que bajaban lentamente por el tubo intravenoso. Me sentía culpable.
Mi hija necesitaba agua y yo, el funcionario encargado de los recursos hídricos de la región, no había logrado dársela. Aquella misma noche, el director regional Khalid Al-Saba fue al hospital. Ahmad, la empresa francesa se retiró. ¿También ellos? Trabajaron durante 6 meses. Perdieron millones y no consiguieron nada. No era la primera derrota. Compañías estadounidenses, alemanas, francesas, británicas e israelíes habían intentado resolver el problema. Todas llegaron con enormes equipos, presentaciones elegantes y promesas espectaculares. Después de unos meses, empacaban sus máquinas y se marchaban. Esta tierra está maldita, murmuró Khalid. Quizá deberíamos trasladar a toda la población. Pero yo no podía aceptar esa solución. Al-Marba era mi hogar. Allí habían vivido mis padres, allí había nacido Noura y allí estaban enterrados mis abuelos. Esa noche subí a la azotea del hospital y miré el cielo oscuro. Dios, ¿por qué nuestros hijos deben pagar por los errores del pasado? Solo el viento respondió. Una semana más tarde, Noura recibió el alta. Sin embargo, las palabras del médico continuaban resonando en mi cabeza. La próxima vez podría no resistir. De regreso a casa, escuchamos una noticia en la radio. Un equipo de investigadores chilenos había conseguido recuperar una fuente de agua en una comunidad desértica de Arabia Saudita. Durante 60 años, distintas empresas habían fracasado en aquella zona. Los chilenos necesitaron menos de 2 semanas. Noura levantó la cabeza. Papá, ¿por qué no llamamos a los chilenos? Sentí un golpe en el pecho. No quería darle falsas esperanzas. Nuestra tierra es diferente, hija. Es mucho más complicada. Pero ellos viven cerca del desierto más seco del mundo, ¿cierto? No supe qué contestar. Durante los días siguientes, la noticia de Arabia Saudita apareció en todos los canales. Las imágenes mostraban agua transparente recorriendo un terreno que antes estaba completamente seco. Los niños se mojaban los pies. Los agricultores preparaban pequeños cultivos y las familias llenaban sus recipientes sin pagarles a comerciantes clandestinos. Mi esposa miró la televisión sin poder creerlo. ¿De verdad eso ocurrió en Arabia Saudita? Sí. ¿Y lo hicieron los chilenos? Eso dicen. En mi oficina, algunos se burlaban. Chile es un país chico, dijo Rashid, uno de los técnicos. Exportan cobre y hacen vino. ¿Desde cuándo son expertos en agua? Sed intervino. Tienen el desierto de Atacama. Tal vez sepan más de sequía que nosotros. Una cosa es sobrevivir en un desierto y otra encontrar agua debajo de estas rocas. Pero los documentos oficiales eran claros. La tecnología utilizada había sido desarrollada por científicos e ingenieros de Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo y Santiago. Habían combinado sensores sísmicos, imágenes tridimensionales, inteligencia artificial y técnicas creadas originalmente para estudiar las napas subterráneas del norte de Chile. Aquí debo dar mi opinión. Durante años, buena parte del mundo redujo a Chile a 3 o 4 imágenes: cobre, vino, fútbol y paisajes espectaculares. Muy pocos extranjeros se preguntaban cómo un país con terremotos, volcanes, sequías, montañas y más de 4.000 kilómetros de costa había aprendido a enfrentar condiciones naturales extremas. Los chilenos no desarrollaron esas capacidades porque todo fuera fácil. Las desarrollaron precisamente porque su territorio nunca se los puso fácil. Días después fui convocado a una reunión nacional encabezada por el ministro de Recursos Hídricos. Todos conocen lo ocurrido en Arabia Saudita, comenzó diciendo. Nuestra población está preguntando por qué Qatar, con todos sus recursos, no puede hacer lo mismo. La sala quedó en silencio. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Insistió. Un asesor trató de explicarle que nuestra geología era diferente. No quiero escuchar excusas, respondió el ministro. Alemania tuvo una oportunidad. Francia tuvo una oportunidad. Estados Unidos tuvo una oportunidad. Ahora llamaremos a Chile. Al día siguiente regresé al ministerio. En la sala había 6 personas de rasgos latinoamericanos. No vestían trajes costosos ni mostraban una actitud arrogante. Llevaban computadores, carpetas y sencillas chaquetas con un pequeño emblema que decía Instituto Hídrico del Desierto de Chile. El ministro señaló a una mujer de unos 42 años. Ella es la doctora Valentina Rojas, jefa del equipo chileno. Me sorprendió que una mujer dirigiera una misión que muchos consideraban casi suicida.
En mi región, los proyectos de ingeniería extranjeros siempre habían estado encabezados por hombres mayores. Valentina tenía el cabello corto, lentes y una expresión tranquila. Un gusto conocerlos, dijo en un árabe casi perfecto. Todos nos miramos. ¿Habla nuestro idioma? Pregunté. Estudié un año en Jordania y luego trabajé con comunidades del norte de África. Si uno quiere comprender un problema, primero debe aprender a escuchar a las personas que lo viven. Su respuesta marcó inmediatamente una diferencia. Los expertos anteriores hablaban únicamente con funcionarios. Los chilenos querían conversar con agricultores, ancianos, trabajadores, mujeres y familias. Valentina colocó un mapa digital sobre la mesa. Analizamos la información disponible. Seré directa, la situación de Al-Marba es 3 veces más compleja que el proyecto saudí. El ministro frunció el ceño. ¿Eso significa que se rendirán antes de empezar? No. Dije que era difícil, no imposible. ¿Cuánto tiempo necesitan? Valentina miró a su equipo. 48 horas. El ministro se levantó de golpe. ¿48 horas? Los franceses trabajaron 6 meses. Los franceses buscaron agua como si el subsuelo fuera una superficie uniforme. Nosotros creemos que es un laberinto de fracturas. No vamos a perforar a ciegas. Uno de los asesores soltó una carcajada. Todos llegan diciendo que tienen una tecnología revolucionaria. Valentina no se alteró. Entonces pongamos condiciones claras. Si no encontramos una fuente viable en 48 horas, Chile asumirá los costos iniciales del operativo y nuestro equipo abandonará Qatar. Además, quedarán excluidos durante 10 años, añadió el ministro. Aceptado. Ni siquiera lo pensó. Porque no venimos a improvisar. Esa respuesta dejó a todos callados. Los extranjeros estaban acostumbrados a ver a representantes de países pequeños pidiendo oportunidades. En cambio, aquella científica chilena hablaba con la seguridad de alguien que conocía perfectamente el valor de su trabajo. El ministro me miró. Ahmad, serás el responsable local. Si esto fracasa, también tendrás que responder. Sentí miedo, pero recordé a Noura en aquella cama de hospital. Acepto. Viajamos inmediatamente hacia Al-Marba. Durante el trayecto le pregunté a Valentina si realmente creía posible cumplir la promesa. Ahmad, en Chile aprendimos que la naturaleza no perdona la arrogancia, respondió. No podemos dominar un territorio. Tenemos que entenderlo. ¿Y si se equivocan? Entonces nos haremos cargo. Pero no nos vamos a rendir antes de intentarlo. Al llegar, el equipo descargó sus instrumentos. Había radares de penetración, sensores de conductividad, pequeños drones, equipos sísmicos y un sistema computacional capaz de construir mapas tridimensionales del subsuelo. Un ingeniero llamado Tomás Arancibia me mostró uno de los aparatos. Lo desarrollamos entre Antofagasta y Santiago. Originalmente servía para identificar fracturas cerca de faenas mineras, pero lo adaptamos para encontrar depósitos de agua dulce rodeados de agua salada. Los habitantes comenzaron a reunirse alrededor. Llegaron otros extranjeros. ¿Cuánto durarán estos? Son muy pocos. No los recibieron con entusiasmo. Después de tantos fracasos, la esperanza se había convertido en una forma de sufrimiento. Noura apareció al regresar de la escuela. «Papá, ¿ellos son los chilenos?» «Sí». Valentina escuchó la pregunta y se acercó. «Hola, ¿cómo te llamas?» «Noura». «Qué lindo nombre». ¿De verdad van a encontrar agua?» Valentina se agachó para quedar a su altura. «Dame 48 horas. Todos dicen que pueden ayudarnos». «Lo sé. Por eso no te pediré que me creas todavía. Solo observa lo que hacemos». Después sacó de su mochila un pequeño paquete. Trajimos alfajores chilenos. Este sobrevivió al viaje. Noura sonrió por primera vez en muchos días. A las 8 de la noche comenzó oficialmente la cuenta regresiva. Durante las primeras 12 horas, los investigadores instalaron sensores en distintos puntos. Nadie durmió. Los computadores procesaban millones de datos y los drones recorrían el terreno bajo la luz de la luna. Cerca de las 3 de la madrugada, Tomás me llamó. «Ahmad, venga a mirar esto». En la pantalla aparecía una zona de color diferente a unos 150 metros de profundidad. ¿Es agua?
Todavía no podemos asegurarlo. Pero existe una cavidad con características distintas. Valentina observó los gráficos. Ahí está. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque estas rocas se parecen a ciertas estructuras que estudiamos cerca de la costa del norte de Chile. El agua salada penetra por las fracturas superiores, pero debajo puede quedar atrapada agua de antiguas lluvias. Tomás señaló el problema. El posible acuífero está rodeado por agua marina. Si perforamos unos centímetros fuera del ángulo correcto, se mezclará todo. Entonces no podemos fallar, respondió Valentina. Al amanecer llegaron varios supervisores del gobierno. Han pasado 12 horas, dijo uno. ¿Dónde está el agua? Seguimos estudiando el subsuelo. Eso significa que no encontraron nada. Los funcionarios se marcharon riéndose. Vi la tensión en los rostros de los chilenos, pero Valentina reunió al grupo. Cabros, no gasten energía en discutir. Vinimos a trabajar, no a convencerlos con discursos. Aquella palabra, cabros, nos causó curiosidad. Tomás nos explicó entre risas que era una forma chilena de llamar a los integrantes del equipo. Durante las 6 horas siguientes elaboraron una imagen tridimensional del subsuelo. Lo que apareció en la pantalla parecía un sistema de túneles y cavidades naturales. Es un laberinto, dije. Exactamente, respondió Valentina. Y nosotros estamos buscando la única entrada que no está contaminada. Pidió mapas de la zona anteriores a la explotación intensiva de los pozos. Encontré un plano dibujado casi 80 años atrás. Valentina comparó el documento con las imágenes digitales. Miren este punto. Aquí existía un pequeño oasis. Desapareció hace décadas. No necesariamente. Tal vez el agua bajó y quedó encerrada bajo la capa salina. A la hora 18 comenzó la perforación. Entonces aparecieron nuevos funcionarios. Detengan el trabajo. Falta revisar un permiso. El ministro nos dio autorización, respondí. El documento no tiene el sello del departamento secundario. Era absurdo. Nos habían exigido resultados en 48 horas, pero ahora pretendían detenernos por un sello. Yo autorizo la perforación, declaré. No tienes autoridad suficiente. Soy el responsable local. Si ocurre algún problema, asumiré las consecuencias. Los supervisores finalmente se retiraron, aunque prometieron informar al ministerio. Tomás se acercó. Gracias, compadre. No conocía esa expresión, pero comprendí que me estaba tratando como a un amigo. La perforación alcanzó 50 metros, luego 100 y finalmente 120. Detectamos humedad. Gritó uno de los técnicos. Extrajeron una pequeña muestra. Valentina utilizó un medidor. Salinidad del 0,3%. Todavía es demasiado alta. Algunos bajaron la cabeza. Sin embargo, ella no pareció decepcionada. Esto demuestra que vamos por el camino correcto. Debajo hay otra capa. A las 24 horas, exactamente la mitad del plazo, todavía no teníamos agua potable. Los habitantes comenzaron a perder la paciencia. Sabíamos que fracasarían. Esta tierra está maldita. Los chilenos son iguales que los demás. Noura llegó llevando una pequeña bandeja. Doctora Valentina, mi mamá preparó galletas de dátiles. ¿Para nosotros? Sí. No usamos mucha agua porque sabemos que queda poca. Valentina tomó una galleta y sus ojos se humedecieron. Muchas gracias, Noura. ¿Todavía cree que encontrará agua? No lo creo. Estoy segura. El equipo compartió las galletas y regresó al trabajo. A la hora 30, los niveles de sal comenzaron a bajar. 0,1. Unos minutos después. 0,05. Luego. 0,005. Todos se acercaron a la pantalla. Pero entonces sonó una alarma. La presión del agua marina está aumentando, advirtió Tomás. Si seguimos perforando, puede romper la separación natural. Necesitamos instalar una barrera, dijo Valentina. Una barrera tradicional demora al menos 12 horas. Solo quedaban 18. Valentina abrió una caja metálica. Usaremos la membrana de reacción rápida. Tomás me explicó que se trataba de un polímero desarrollado por investigadores chilenos para trabajos costeros.
Al entrar en contacto con altas concentraciones de sal, el material se endurecía en pocos minutos y sellaba las fracturas por donde ingresaba el agua marina. ¿Cuánto demoraron en desarrollar esto? 5 años, respondió. Hubo pruebas en Antofagasta, Mejillones y Coquimbo. Fallamos un montón de veces antes de conseguirlo. Esta parte me hizo reflexionar. Para nosotros, el resultado parecía un milagro de 48 horas. Sin embargo, detrás había años de errores, experimentos y trabajo silencioso. El mundo suele aplaudir el éxito final, pero casi nunca ve las noches de frustración que lo hicieron posible. A las 2 de la madrugada alcanzamos los 150 metros. Valentina abrió lentamente una válvula. No salió nada. Pasó un segundo. Después otro. Luego apareció una gota transparente. Y otra. De pronto comenzó a caer un pequeño hilo de agua. ¡Agua!, gritó alguien. Valentina recogió una muestra con las manos temblorosas. El medidor marcó 0,01. Después 0,001. Es agua dulce, anunció Tomás. Algunos comenzaron a celebrar, pero Valentina levantó la mano. Todavía no. Debemos comprobar que el flujo sea estable. Durante 3 horas midieron la presión y el volumen. 2.000 litros por hora. Luego 3.000. Finalmente 5.000. El acuífero no se estaba agotando. Por el contrario, la diferencia de presión hacía que el agua subiera de manera natural. Cerca de las 5 de la mañana, Valentina llenó un vaso y me lo entregó. Usted debe ser el primero. Mis manos temblaban. Bebí. No sabía a sal. No tenía olor. Era fresca, limpia y ligeramente dulce. Comencé a llorar. Es el sabor que recordaba mi abuelo. Corrí a buscar a Noura. Cuando llegó, todavía estaba medio dormida. Papá, ¿es verdad? Pruébala. Bebió lentamente. Después abrió los ojos. Está dulce. El agua está dulce. Comenzó a saltar alrededor del pozo. La noticia se extendió por toda la comunidad. Ancianos, mujeres, trabajadores y niños llegaron antes del amanecer. Un hombre de más de 90 años bebió y rompió a llorar. Es la misma agua que tomé cuando era niño. Sin embargo, la alegría duró poco. Los supervisores gubernamentales regresaron acompañados por guardias. Nadie puede distribuir esta agua sin autorización sanitaria. Ya fue analizada, respondió Valentina. No por nuestras oficinas. La gente lleva 80 años esperando. Los procedimientos son los procedimientos. Valentina dio un paso al frente. El agua es un derecho humano. No voy a permitir que detengan el suministro solo para proteger el orgullo de una oficina. ¿Quién garantiza que es segura? Valentina mostró sus certificaciones internacionales. Yo asumiré personalmente la responsabilidad técnica. Los supervisores no tuvieron otra opción que retroceder. A las 8 de la mañana llegó el ministro. Bebió directamente frente a las cámaras. Su expresión cambió de inmediato. ¿Esta agua salió de nuestro suelo? Sí, respondió Valentina. Y el depósito es mucho más grande de lo esperado. Si se administra correctamente, podría abastecer a toda la región. El ministro permaneció callado durante varios segundos. Después hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Inclinó la cabeza. Doctora Rojas, dudamos de usted y de su país. Le pido disculpas. Valentina sonrió. No vinimos por una disculpa. Vinimos para que la gente tenga agua. La frase apareció esa misma tarde en canales de televisión de todo el mundo. Chile no vino a Qatar para recibir aplausos. Vino para resolver un problema. A las 36 horas, el equipo había estabilizado el flujo. Todavía quedaban 12 horas para cumplir el plazo, pero los chilenos no se detuvieron. Instalaron sensores, sistemas de control remoto y paneles solares. También prepararon un programa para que los técnicos locales pudieran vigilar la presión, la salinidad y el consumo desde sus teléfonos. Cuando el reloj marcó exactamente 48 horas, el ministro realizó un anuncio público. Chile cumplió su promesa. En realidad, hizo mucho más de lo prometido. Miles de personas comenzaron a gritar. ¡Chile! 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 Vi a Tomás secarse las lágrimas en secreto.
Valentina abrazó a Noura, que repetía orgullosamente una frase que había aprendido. ¡Viva Chile! Durante años, varios extranjeros habían mirado a los chilenos como representantes de un país periférico. Ahora eran tratados como héroes. Pero la historia estaba lejos de terminar. 2 días después comenzaron a circular rumores. El agua es falsa. Los chilenos trajeron agua en depósitos secretos. Todo fue organizado para conseguir contratos millonarios. El principal responsable era Racid Al-Hadrami, un influyente comerciante que controlaba buena parte del mercado clandestino de agua. Piensen, decía ante sus seguidores. ¿Cómo pudo Chile conseguir en 2 días lo que Europa no logró en años? El argumento parecía convincente para quienes no entendían la tecnología. Yo fui a hablar con Valentina. Están acusándolos de fraude. Lo esperábamos. ¿No está enojada? Claro que molesta. Pero responder con rabia sería un error. Publicaremos todos los datos. Instalaron una gran pantalla en la plaza. Cualquier persona podía revisar en tiempo real el volumen, la presión y la calidad del agua. Racid insistió. Los números pueden manipularse. Entonces revise personalmente las instalaciones, respondió Valentina. Racid llegó acompañado por 30 hombres. Inspeccionaron los equipos, los depósitos y las tuberías. Los chilenos incluso mostraron los planos generales del sistema. Pero él no buscaba respuestas. Buscaba mantener la duda. Noura apareció entre los presentes. Señor, el agua es verdadera. Mi mamá cocinó con ella. Los niños no entienden estas cosas, respondió Racid. Yo entiendo que antes tenía sed y ahora no. La sencillez de aquella frase dejó a todos en silencio. Valentina miró directamente al comerciante. Usted no tiene miedo de que el agua sea falsa. Tiene miedo de que sea verdadera. ¿Qué insinúa? Durante años, algunas personas se beneficiaron de la escasez. Si todos reciben agua limpia, ese negocio termina. Racid se puso furioso. Los extranjeros no tienen derecho a meterse en nuestras costumbres. En ese momento apareció Ibrahim, el habitante más anciano de la comunidad. Basta, Racid. Usted también fue engañado. Ibrahim bebió un vaso de agua. Tengo 95 años. Conozco este sabor. Es el agua que existía cuando yo era niño. Luego lo señaló delante de todos. También sé que parte del dinero del mercado clandestino llegaba a tus bolsillos. La plaza estalló en murmullos. Eso es mentira. Por eso quieres expulsar a los chilenos. No porque hayan fracasado, sino porque tuvieron éxito. La verdad salió a la luz. Racid había financiado protestas y difundido rumores para proteger su negocio. Esa noche fue detenido después de que las autoridades encontraran documentos, pagos ilegales y planes para sabotear el sistema. Al día siguiente recibimos una noticia todavía más impactante. El emir visitaría personalmente al Marva. Antes de su llegada, Tomás detectó una caída repentina en la presión. Alguien dañó una tubería durante la noche. Faltaban pocas horas para la ceremonia. ¿Pueden repararla? Pregunté. Sí, dijo Valentina. Pero tendremos que trabajar al tiro. Aprendí que aquella expresión chilena significaba inmediatamente. Todo el equipo trabajó sin descanso. Cuando el convoy oficial apareció en la distancia, todavía estaban ajustando la última conexión. El emir bajó del vehículo y se acercó al sistema. Me dijeron que un grupo chileno hizo en 48 horas lo que parecía imposible. Solo aplicamos lo que aprendimos en nuestro país, respondió Valentina. Tomás abrió la válvula. Un chorro de agua transparente salió con fuerza. El emir bebió frente a todos. En nombre del pueblo de Qatar, agradezco al pueblo de Chile. Después anunció una alianza estratégica para desarrollar nuevas tecnologías hídricas. Las imágenes recorrieron el planeta. En algunos programas europeos, los comentaristas no ocultaban su sorpresa. ¿Cómo es posible que Chile posea esta capacidad? Un experto alemán respondió. Tal vez el problema no es que Chile haya aparecido de repente. Tal vez nosotros nunca prestamos atención. Estoy completamente de acuerdo con esa reflexión. Chile no se convirtió en un país capaz de enfrentar la sequía de un día para otro. Llevaba décadas acumulando experiencia en el Atacama, en zonas costeras, en comunidades rurales y en ciudades sometidas a largos periodos de escasez.
El mundo simplemente no estaba mirando. Una semana después del éxito, el sistema sufrió otro ataque. A las 3 de la madrugada, Tomás me llamó desesperado. El motor principal se detuvo. Alguien introdujo piezas metálicas dentro de la bomba. El suministro se cortó por completo. Los habitantes entraron en pánico. Todo terminó. Sabíamos que el agua no duraría. Otra vez estamos malditos. Valentina inspeccionó los daños. Podemos repararla, pero necesitamos 36 horas y la ayuda de los técnicos locales. La población estaba desmoralizada. Entonces Noura avanzó. Yo voy a ayudar. Algunos se rieron. Eres una niña. La doctora Valentina no nos abandonó cuando nadie creía en ella. Nosotros tampoco podemos abandonarla ahora. Los adultos bajaron la mirada. Uno tras otro comenzaron a ofrecerse. Soy mecánico. Trabajo con metales. Sé reparar motores industriales. Puedo transportar herramientas. Chilenos y cataríes trabajaron juntos durante toda la noche. Cuando descubrieron que faltaba una pieza, Valentina propuso fabricarla localmente. No necesitamos traer todo desde Chile. Qatar también tiene grandes profesionales. Aquello sorprendió a muchos. Otros expertos extranjeros siempre actuaban como si nosotros fuéramos incapaces de comprender sus máquinas. Los chilenos, en cambio, compartían el conocimiento. No querían que dependiéramos eternamente de ellos. Querían que aprendiéramos a operar y reparar el sistema por nuestra cuenta. A las 24 horas intentaron encender la bomba. El motor vibró. Pasaron 30 segundos. Luego 1 minuto. De pronto, el agua volvió a salir con una presión incluso mayor. La plaza estalló en aplausos. Tomás confirmó que las mejoras realizadas durante la reparación habían aumentado la capacidad a más de 200.000 litros diarios. Lo que pretendía ser un sabotaje terminó fortaleciendo el proyecto. A mi juicio, esa fue la verdadera victoria de los chilenos. Encontrar agua fue extraordinario. Pero enseñar a una comunidad asustada a confiar nuevamente en sí misma fue todavía más importante. Meses después se inauguró el Instituto Chileno Catarí de Tecnología Hídrica. Valentina fue nombrada asesora principal y yo recibí la propuesta de convertirme en subdirector. No podía creerlo. Noura comenzó a estudiar español porque decía que algún día viajaría a Chile para convertirse en científica. El equipo instaló cultivos hidropónicos donde antes solo había tierra seca. Comenzamos a producir tomates, pepinos y lechugas. La primera vez que probé un tomate cultivado en Almarva sentí que estaba comiendo algo imposible. Las familias ya no tenían que despertar de madrugada para formar filas. Los niños podían beber en la escuela y las personas mayores dejaron de gastar sus ahorros en el mercado negro. En la plaza se construyó una pequeña fuente. Cuando Noura presionó el botón que la activaba, el agua salió hacia el cielo y todos comenzaron a celebrar. Los cataríes bailaron danzas tradicionales. Los chilenos respondieron bailando cueca. En las mesas había dátiles, empanadas, dulces árabes y alfajores. Eran culturas completamente distintas, separadas por más de 13.000 kilómetros, celebrando alrededor de algo tan sencillo y tan poderoso como el agua. 6 meses después, delegaciones de Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos llegaron para estudiar el proyecto. Los mismos funcionarios que antes preguntaban con ironía qué podía enseñar Chile ahora tomaban apuntes durante las exposiciones de Valentina y Tomás. Un representante europeo se acercó a mí. Debo admitir que subestimamos a los chilenos. No fueron los únicos, respondí. Pensábamos que la innovación siempre debía venir de Estados Unidos, Alemania, Francia o Japón. Quizá por eso no encontraron la solución. Estaban mirando los nombres de los países y no la experiencia de sus personas. Tiempo después, Noura y yo fuimos invitados a Chile. Al aterrizar en Santiago, varias familias que conocían nuestra historia nos recibieron con banderas. Viajamos hacia Antofagasta y luego al desierto de Atacama. Cuando Noura observó aquel paisaje gigantesco, entendió de dónde provenía la determinación del equipo. Papá, aquí casi no llueve. Por eso aprendieron a valorar cada gota. Valentina nos mostró laboratorios, estaciones de monitoreo y proyectos dirigidos por jóvenes investigadores. Muchos venían de familias comunes. Algunos eran hijos de mineros, pescadores, profesores o pequeños comerciantes. No eran magos.
Eran personas que habían estudiado problemas reales durante años. En una conferencia internacional, Noura subió al escenario. Hace un año estuve a punto de morir por falta de agua, dijo. Muchas personas poderosas fueron a mi comunidad y prometieron ayudarnos. Pero solo un equipo se quedó trabajando cuando todos comenzaron a burlarse. Miró hacia Valentina. Ese equipo llegó desde Chile. El público guardó silencio. Chile me enseñó que un país no necesita estar en el centro del mapa para estar en el centro de una solución. Los asistentes se pusieron de pie. Yo también lloré. Durante mucho tiempo creí que los milagros eran regalos que caían del cielo. Ahora entendía que, en ocasiones, un milagro es el resultado de personas que se prepararon durante años y tuvieron el valor de actuar cuando nadie más creyó en ellas. Hoy Almarva produce agua, alimentos y conocimiento. Jóvenes que antes soñaban con abandonar la región están regresando para trabajar en el instituto. Noura continúa estudiando. En su habitación conserva una bandera chilena y una fotografía del primer vaso de agua que bebió aquella madrugada. Cuando alguien pregunta qué ocurrió realmente durante aquellas 48 horas, algunos responden que fue una victoria tecnológica. Otros hablan de cooperación internacional. Para mí fue algo todavía más profundo. Fue el momento en que una comunidad recuperó la esperanza. Y también fue el día en que miles de extranjeros comprendieron que Chile era mucho más que cobre, vino, fútbol y hermosos paisajes. Chile era experiencia nacida de la adversidad. Era ciencia desarrollada lejos de los grandes titulares. Era un grupo de profesionales que no llegó prometiendo dominar el desierto, sino aprender a escucharlo. Mientras las grandes potencias habían abandonado el terreno diciendo que era imposible, los chilenos observaron las rocas, estudiaron los mapas, conversaron con los ancianos y trabajaron sin dormir. No vinieron a vender humo. Vinieron a resolver el problema. Por eso, cuando ahora veo correr el agua frente a mi casa, recuerdo las burlas de los consultores extranjeros. Chile, ¿qué puede hacer Chile? La respuesta está frente a nosotros. Chile hizo brotar agua donde todos los demás solo encontraron sal. Chile transformó una comunidad condenada en un centro internacional de investigación. Chile demostró que el tamaño de un país no determina el tamaño de sus capacidades. Y aquella lección generó una pregunta incómoda que todavía provoca discusiones en Europa, Asia y Medio Oriente. ¿Cuántas soluciones extraordinarias hemos ignorado únicamente porque provenían de un país al que nunca quisimos mirar con respeto? Personalmente, creo que esa es la parte más polémica de esta historia. Muchos países poderosos hablan de cooperación, pero siguen creyendo que el conocimiento solo puede viajar desde el norte hacia el sur, desde las potencias hacia las naciones pequeñas. El equipo chileno rompió esa idea. Llegó desde el extremo sur del mundo para enseñar en uno de los países más ricos del planeta. Y no lo hizo mediante discursos patrióticos, campañas publicitarias ni promesas vacías. Lo hizo con resultados. Con agua. Con una niña que ya no tenía sed. Con una comunidad que volvió a vivir. Cada mañana, Noura abre la llave, llena un vaso y bebe sin miedo. Para cualquier otra persona puede parecer un gesto normal. Para nosotros sigue siendo un milagro. Un milagro que comenzó cuando todos se burlaron de una promesa aparentemente absurda. Un milagro que sobrevivió a la burocracia, el desprecio, los rumores y el sabotaje. Un milagro construido por cataríes y chilenos trabajando hombro a hombro. Y cada vez que el agua cae dentro del vaso, Noura sonríe y repite las mismas palabras. Gracias, Chile. Nunca voy a olvidar lo que hicieron por nosotros.